Muchas gracias. Estamos cerrando este debate y abordando el tratamiento de un presupuesto en un contexto de emergencia económica y social, como lo reconoció el propio presidente de la República. Con devaluación, que cada vez que se dan procesos devaluatorios se traslada a precios, con inflación, con incremento de indicadores de pobreza, como lo reconoció el presidente y lo anunció a los argentinos, le habló de frente a los argentinos, el incremento de la pobreza en función de los ingresos. Por lo tanto, ¿puede ser un poco de silencio, presidente? Y nos hace el favor. Gracias. Por lo tanto, a diferencia de años anteriores, desde el Poder Ejecutivo y en representación del Gobierno, cerrando el debate, no venimos ni a negar ni a ocultar la realidad, sino a asumirla como tal y avanzar en el tratamiento de este proyecto y de este presupuesto. Algunos se preguntaban y nos interpelaban qué ha pasado en la Argentina en los últimos años, o mejor dicho, qué pasó desde que asumió el gobierno de Cambiemos para llegar a esta situación, porque se sonrojan con la historia del Fondo Monetario Internacional. Bueno, nosotros estábamos convencidos de que la Argentina no tenía margen en diciembre del 2015 para políticas de ajustes brutales. No había decisión ni en la política ni un estado de conciencia social del país devastado en que le tocó asumir a esta administración, en lo institucional, en lo económico y en lo social. Se eligió un camino, el camino gradual. Ese camino de políticas graduales dio resultados en una primera instancia. El país creció durante 7 trimestres consecutivos, inclusive se pudo exhibir una inflación a la baja, a pesar del incremento de los precios relativos, del sinceramiento en materia de tarifas. La Argentina no está sola, no es un actor que puede presentar o exhibir un pasado que lo respalda con equilibrio, sino que muy por el contrario. La Argentina tiene tras sus espaldas el peso de su historia, con desequilibrios estructurales en materia fiscal, con una inflación que no se la ha resuelto en más de 70 años, desde el año 1945. Fíjense que si hay que hablar de desequilibrios fiscales, desde 1960 hay desequilibrios fiscales del orden del 4,5% que trepó prácticamente al 14%. A finales del Rodrigazo, con los efectos del Rodrigazo. Y también hay causas externas e internas en los últimos tiempos. Claro está, el factor externo, la suba de la tasa de interés de las reservas de Estados Unidos, el aumento del petróleo, y el factor interno que tiene que ver con la sequía, que golpeó con mucha fuerza, porque generó una pérdida por 8.500 millones de dólares, y la otra vez se enunció en un debate y pasó casi al azar, pero es central, que tiene que ver la causa de los cuadernos. Así como la causa de los cuadernos es una causa emblemática porque, bueno, ha desnudado un entramado de corrupción del Estado, funcionarios y empresarios, y no quiero explayarme sobre este tema, pero sí desde el aspecto económico. El esclarecimiento de la causa de los cuadernos y el involucramiento de determinadas empresas tiene que ver con una paralización en la falta de inversión que se refleja en la obra pública. Por ejemplo, con los programas de participación pública-privada, con las licitaciones acordadas, donde hay inversiones por más de 8.000 millones de dólares para 3.330 kilómetros que los tiene el gobierno licitado, y esto está medianamente parado como consecuencia de esta causa. Pero yo voy a dar un ejemplo, el Lava-Jato. El Lava-Jato significó para Brasil una pérdida de 27.000 millones de dólares para las empresas, de parálisis en materia económica, de dólares. 27.000 millones de dólares es el PBI de Paraguay del año 2016. Colombia, como consecuencia de causas similares a los cuadernos, generó un caimiento en materia de indicadores de crecimiento del país de más del 3%. Es decir, el correlato de la causa de los cuadernos tiene, lógicamente, la falta de transparencia de las propias empresas, la necesidad de un Estado que está ausente para financiarlo. Y un Estado que está tan presente, como acá se ha dicho, en lo social, porque no es el 75%, es el 77% de inversión social que destina este presupuesto, bueno, no tiene mucho margen de maniobras para justamente solventar las determinadas prioridades. La verdad que a mí me
algunos se sonrojan, ¿no es cierto?, con el tema del Fondo Monetario. Yo escuché a la expresidenta, no sé si está o si se retiró, hablar de que este no es un presupuesto, es una planilla del déficit cero diseñado bajo la planificación del Fondo Monetario Internacional. Yo quiero decirles a los que, digamos, tienen una especie de amnesia temporal, que la historia de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional no es nueva. Se suscribieron 26 acuerdos con el organismo multilateral de crédito. Esos 26 acuerdos, bueno, fueron parte de gobiernos justicialistas, radicales, en la etapa de los procesos militares, 4 en los gobiernos desarrollistas, 9 lo suscribió el Partido Justicialista. No es ni bueno ni malo, es un organismo multilateral. Y se recurre en última instancia justamente cuando hay situaciones de crisis o en situaciones extremas, un gobierno está convencido que hay que recurrir para evitar crisis mayores. Y la propia expresidenta de la República, que hablaba de esta especie de planilla de Excel y criticaba el objetivo del déficit cero, y decía que este objetivo de déficit cero termina con las 3D, déficit, deuda y desempleo. En realidad, el déficit, deuda y desempleo fue la marca registrada de los últimos años, de la última etapa del gobierno de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue presidenta. Déficit, deuda y desempleo, marca registrada sello K de la última etapa de la gestión. Porque los superávit gemelos, como bien se ha dicho, únicamente fueron los 4 primeros años. Y ahí sí se exhibía en cada presupuesto lo que significaban los superávit gemelos o el superávit para la Argentina, la importancia de contar con superávit. Bueno, lo que nosotros buscamos es una convergencia fiscal razonable y seria. Sí quiero recordar al pasar lo que se suscribió con el Fondo Monetario Internacional en el marco del G20. La expresidenta de la República, que hablaba justamente de esta especie de planilla de Excel. En el G20, en la declaración de Washington del 16 de noviembre del 2008, se expresó claramente que el Fondo Monetario, en colaboración con otros organismos, debe cooperar para identificar puntos vulnerables, anticiparle a peligros potenciales y actuar rápidamente para jugar un papel fundamental en respuesta a la crisis. Esto lo suscribió también la expresidenta de la República. Declaraciones del G20, Londres, 2 de abril del 2009. Apoyaremos ahora y en el futuro la supervisión sincera, equilibrada e independiente por parte del Fondo Monetario Internacional de nuestras economías y nuestros sistemas financieros, de las repercusiones de nuestras políticas para los demás y de los riesgos a los que se enfrenta la economía global. La expresidenta, en el gobierno de la expresidenta, se envió también, en cuanto al Fondo Monetario Internacional, la Ley 26.849, que aprobó el Congreso de la Nación por unanimidad, donde se amplió el capital para ser socio con la cuota parte del Fondo Monetario de 3.000 a 5.000 millones de dólares. A ver, una cosa es el relato o hablar para la tribuna y otra cosa son los hechos. Nunca ha existido, y está muy bien, voluntad de la expresidenta de no ser parte del Fondo Monetario Internacional, porque cuando lo que se exhibía como una gesta épica, que fue el pago al Fondo Monetario, en realidad ese pago fue un pésimo negocio financiero para la Argentina, porque la excusa de utilizar el 37% de las reservas, 9.800 millones de dólares, la excusa fue la siguiente. El Fondo Monetario Internacional le cobra a la Argentina el 5% de interés de tasa anual. Y el 5% era superior a los excedentes de las colocaciones de reserva del Banco Central, que era el 2,5%. Entonces, bajo esa excusa, se cancela anticipadamente utilizando 9.800 millones de dólares de las reservas del Banco Central. Ahora, ¿qué pasó? Había que calzar con la emisión de nuevos bonos. Los nuevos bonos que se emitieron para compensar los 9.800 millones de dólares de reservas que se fueron para pagar anticipadamente, porque supuestamente era usurario el 5% que te cobraba el Fondo Monetario Internacional, se transformaron en un 15% de interés anual en la deuda emitida en pesos y en un 9% en la deuda emitida en dólares. Por lo tanto, fue un pésimo negocio financiero. Por supuesto que sirvió desde el relato, pero desde lo financiero fue un pésimo negocio para la Argentina. Esta fue la historia real con el fondo, como así también
los acuerdos que algunos se preocupan, es parte de nuestra historia. A ver, ¿es bueno el acuerdo, es malo el acuerdo? Es una instancia de decisión que la toma el gobierno para evitar una crisis y una espiral mayor. Esa fue la decisión que tomó el gobierno y que nosotros respaldamos. Y en ese contexto, en el contexto de las políticas que se fijó el gobierno, avanzamos en el tratamiento de este presupuesto. Este presupuesto, que pasó algunas cosas desapercibidas, pero es bueno decirlas, y en esta casa del federalismo, como algunos senadores lo han dicho, este es el último presupuesto que se va a tratar antes de elegir presidente en la República Argentina, en las próximas elecciones. Y como algunos decían que la conducción o el gobierno se mide por la gestión, a mí me parece que es muy bueno reflexionar el punto de partida en esta sesión de diciembre del 2015 y cómo estamos hoy, cómo está la Argentina. Porque aparentemente para muchos hay una mirada apocalíptica. Y bueno, yo quiero, mencionar algunos datos. El balance final falta todavía, ¿eh? Somos un gobierno en transición, falta mucho para las elecciones del año que viene, pero para diciembre del año que viene. Pero quiero sí hacer un balance para aquellos que es importante evaluar la conducción con la gestión. Miren, nosotros en lo económico, en el 2015 la Argentina tenía un déficit fiscal del 5%. Hoy, con el acuerdo entre la Nación y las provincias, vamos camino hacia la convergencia fiscal. La Argentina venía de una economía cerrada, con cepos, con 5 tipos de cambios. Hoy no existe cepos en la Argentina. Yo escuché hablar de Australia, de la importancia de Australia, también de las 3D y el fracaso de las políticas del déficit cero en Ucrania, en Grecia y creo que Pakistán, no sé qué país o algo por el estilo. Bueno, es importante que hoy algunos tengan una apertura hacia el mundo, porque la verdad que la mirada de la Argentina estaba puesta en Venezuela y en Irán. Los socios estratégicos de la Argentina eran Venezuela e Irán hasta diciembre del 2015. Y a partir de esta nueva gestión la Argentina se vinculó con el mundo. Yo no sé si es bueno o malo para algunos, para nosotros es muy bueno, porque hay 166 nuevos mercados comerciales que se lograron con esta apertura, con esta nueva visión, con el sentido común de vincularnos con el mundo. Y la Argentina, yo he escuchado a todos, no tengo ningún drama. Para poder entender, bueno, usted, senador, yo lo escuché atentamente, lo seguí atentamente y usted dice que la conducción se mide por la conducción. Continúo, presidente. Por favor. Hablando de la gestión, yo lo que quiero decir en este sentido, que vincularnos con el mundo es un gran aporte, no solamente para el gobierno, para el Estado. Para el Estado. El año que viene habrá nuevos desafíos y ahí vamos a estar. Y ahí vamos a competir y la gente va a decidir. Si creen que la etapa anterior, los que están, qué sé yo, a la derecha o a mi derecha, en un extremo a mi derecha, la etapa anterior es la etapa que puede servir o la gente apostará al futuro. Bueno, la gente va a decidir. Ese es el desafío, con mucha madurez democrática, cada uno elige un camino. Nosotros elegimos un camino de sincerar las cosas. El primer gran desafío fue restablecer pilares democráticos y republicanos en la Argentina. Miren, en el 2015 vamos a hablar en esta Casa Federal, hablemos un poco de las provincias en la Argentina. Hablemos de las provincias. Vamos a hablar de las provincias, si representamos a las provincias. Porque acá sí que somos federales, ¿eh? Acá somos federales y demandamos con mucha fuerza. Ahora, hay algunos que son unitarios como pocos cuando administran sus provincias. Acá hay algunos que vienen y golpean la banca para que se discuta el fondo sojero. Pero cuando tienen que coparticipar a los municipios, presentan uno de los peores índices del país de coparticipación, como pasa en mi provincia. Creo que está antepenúltima de lo que se coparticipa a los municipios. No tienen autonomía. Es mejor disciplinarlos. Pero bueno, acá sí hay que reclamar con mucha vehemencia el Fondo Federal Solidario, independientemente de que ese fondo pueda implicar que algunas cosas estallen por el aire. Que algunas cosas estallen por el aire. Porque este presupuesto tiene razonabilidad. Para las provincias que no le fue mal, le fue muy bien con este gobierno. Con el gobierno le fue muy bien.
5 provincias tenían superávit, algunos dicen que 8. Hoy de 24 jurisdicciones, 23 tienen superávit fiscal. Y estas cosas de la Argentina, ¿no? Vamos al fondo, recurrimos, no hay competitividad. Yo hablaba de un escuchaba hablar del bimonetarismo como algo nuevo. El bimonetarismo en la Argentina, o el refugio en el bimonetarismo, tiene que ver con una inflación que no la resolviste hace 70 años y con la incapacidad de una dirigencia política que tenemos que hacernos cargo de no tener grandes acuerdos. Ahora, cuando gobernaban, hoy se acuerdan de los grandes acuerdos, la importancia de los acuerdos. Antes, cuando les tocaban gobernar, el acuerdo era la disciplina, la chequera y el látigo. ¿De qué grandes acuerdos hablamos? Yo respeto a los que tienen visión plural, democrática, a los que quieren construir una alternativa seria y responsable, pero hablarnos de grandes acuerdos políticos cuando administraron la Argentina con disciplinamiento. Miren a los gobernadores. Yo quisiera saber, algunos son senadores y tenían muchos la capacidad de decidir o planificar las obras públicas para su provincia. Era un combo enlatado. Era el combo enlatado. Y en ese combo enlatado la nación concentraba recursos y las provincias perdían. En el 2015 se coparticipaba al 40%. En el 2018, con la ley de responsabilidad fiscal, el consenso fiscal, las provincias van a recibir el 47%. Y en el 2019 el 50%. Miren qué mal que le fue a las provincias, ¿eh? ¿Y saben cómo le fue a las provincias? Con la devolución del 15% de los fondos de precoparticipación del ANSES, acordando, dialogando, no con agachadas, no con la viveza criolla o la picardía que en la retirada manda un decreto de necesidad y urgencia para que un fallo de la Corte tenga un efecto propagativo para todas las provincias, como la acción que inició Santa Fe, San Luis y la provincia de Córdoba, por los fondos del 15% del ANSES, cuando se estatizaron los fondos de la AFJP, como para que todo estalle. No, bueno, con el acuerdo se logró. Y ahí está la mejora en los índices de coparticipación, con la armonización de las deudas entre la nación y las provincias, con la nación que se está haciendo cargo del déficit previsional de muchas cajas provinciales, de las cajas previsionales de muchas provincias argentinas que tienen déficit y la nación se ha hecho cargo. Ahí están los números, por eso le va muy bien a las provincias. Lo que habría que preguntarse a veces, cuando las provincias tienen caja, si 23 provincias tienen caja y hay excedentes, ¿por qué no se refleja en algunas decisiones concretas de política pública? ¿Por qué siempre se mira hacia arriba? Bueno, cada uno discutirá para adentro en su provincia qué es lo que está pasando, pero que hay excedente y hay excedente, que hay superávit y hay superávit, no lo pueden negar. No lo pueden negar. Mejoran los índices de coparticipación, las provincias superavitarias, desde el punto de vista del federalismo, en estos 3 años se cambió para bien. Se cambió para bien. Vamos a hablar, yo escuché hablar de que hay que tener una política diversificada, bueno, la verdad que escuché algo que no tiene sentido, es decir, que un proyecto nacional que apunte a los recursos naturales en realidad está descontextualizado. Eso es para un país que no tiene un potencial en materia de recursos naturales. La verdad es que yo me quiero quedar con algo que se rescató, que es Vaca Muerta, pero quiero también decir cuál fue el punto de partida antes de Vaca Muerta, ¿eh? Porque escuché cosas novedosas, que el subsidio es una especie de un salario indirecto, un aporte del Estado como salario indirecto. Bueno, el problema está qué se hace cuando se subsidia. Yo estoy de acuerdo con el subsidio. Nosotros avalamos la política de subsidio. Yo desde el pleno convencimiento que el Estado tiene que subsidiar, pero a quien necesita. Y lo que tenemos que discutir qué se hizo en los últimos años. Los que hoy hablaban del subsidio de manera generalizada. De cada 3 pesos que se destinaban en subsidios en la Argentina, 2 iban a los bolsillos de los ciudadanos de mejores ingresos de este país. 2. Y en materia energética arrancamos subsidiando 1.180 millones, 1.185 millones de pesos en el 2005 y terminamos en el 2015 con más de 139.400 millones de pesos de subsidio. De toda esa fortuna que tanta plata y tanta falta hace a los sectores que tanto se quiere proteger, 2 pesos iban a los sectores más pudientes de la Argentina y 1 solo a los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Y saben por qué? Porque, bueno, por el facilismo, porque se pisó tarifas y como consecuencia de pisar tarifas y no actualizar, se perdieron las inversiones y al no haber inversión perdimos el autoabastecimiento energético y terminamos importando y de ser un país de exportador
en el 2005 de 4.900 millones de dólares, terminamos en el 2015 un país importador nato de 5.000 millones de dólares de materia energética. Ahora, bueno, se evalúa la gestión por lo que se hace. Bueno, ¿qué estamos haciendo para revertir esto? Primero, inversión en materia de energías renovables. En el 2015, de la totalidad de la capacidad en materia energética, el 2% de las energías renovables. Hoy es el 5%. Y en el 2020 o 2025 puede llegar al 20% con las inversiones que se están realizando en distintas provincias de la Argentina. Vaca muerta, acá se habló de vaca muerta. Bueno, por primera vez, después de 14 años, este país volvió a exportar gas a Chile. Y esto es un logro por la previsibilidad, por la inversión. Y Vaca Muerta es un potencial no de futuro, es inmediato. Nosotros en el 2020 vamos a volver a tener un superávit en materia, en la balanza comercial energética. Y esto fue por lo que se ha hecho en los últimos años, con previsibilidad, con seriedad, por supuesto, con sentido de responsabilidad política. ¿O qué es sincerar tarifas? Si no es asumir con sinceridad las cosas que se tienen que hacer. ¿Ustedes creen que es fácil, que no tiene costo, que a todos nos gusta sincerar las tarifas? Bueno, peor es la bomba. Y dejar que la bomba para el que pasa, para el que sigue y para el que sigue y para el que venga. Esa es la historia de la Argentina. No asumir con sentido común, no asumir con sentido de responsabilidad. En materia energética, en materia institucional, en materia social. En materia social es claro que sí que hay un gran desafío, porque un país que destina el 77% en inversión social, bueno, el remanente, la sábana es muy corta para pensar en la diversificación de la matriz productiva, para pensar en un país que tenga la capacidad de ser competitivo, para inversión en seguridad. Por supuesto que es el gran desafío. Tenemos enormes desafíos en base a acuerdos políticos, pero el primer paso es actuar con mucha previsibilidad y con mucha seriedad. Y creo que la previsibilidad y la seriedad tiene que ver con este presupuesto, no con el presupuesto en sí, sino con el mensaje de la aprobación, con el mensaje. Porque el contexto es difícil, es de emergencia, lo reconoce el presidente, y es un presupuesto que necesita no el gobierno, sino que necesita el país. La verdad que hay algunos que no los voy a entender. Hay algunos que, bueno, han llegado, digamos, representando a las provincias, pero responden a un proyecto político distinto. Pero en esta Casa Federal, yo puedo entender una discusión de paridad en la Cámara de Diputados. Pero en esta casa del federalismo, cuando uno mira los números de cómo le fue a las provincias en la Argentina, no acompañar este presupuesto, la verdad que no tiene sentido. Bueno, únicamente puede ser la lógica de cuanto peor mejor y que pase el que sigue. Bueno, nosotros queremos construir un país distinto, presidente, y un país distinto lo estamos haciendo con mucha responsabilidad y con las fuerzas políticas que tienen sentido común y que más allá de las especulaciones a la corta, también acompañan al gobierno en un momento complejo. Y nosotros valoramos los acuerdos en momentos complejos. Y creo que este presupuesto es el reflejo de esto. El país del facilismo, el país del aislamiento, el país, este tema de los cuadernos que no tiene trabado o de los bolsos, es un país que quedó atrás. Y la responsabilidad que eso sea parte del pasado, o como la impunidad sea parte del pasado, depende de todos nosotros y de construir alternativas políticas responsables. Creo que ese es el desafío y acompañamos el presupuesto desde el interbloque del oficialismo, presidente.